Presidente, le pido por favor que me ayude a que presenten mi presentación en los... Gracias. Bueno, comienzo. Buenos días, colegas, presidente, colombianos. Apreciados colegas, yo les pido al director de la DIAN, a los amigos que me acompañen en estos minutos, porque el debate de hoy evidentemente será trascendental para el futuro del país. Director de la DIAN, la reforma tributaria que usted ha impulsado, yo la he denominado la reforma del desempleo, la pobreza y la inflación. Colegas, este va a ser el impacto que va a tener este proyecto durante los próximos años, desafortunadamente. Y eso lo explicaré rápidamente en estos 20 minutos, pero también seguramente quedará evidenciado a lo largo de este debate. Siguiente, por favor. Siguiente. Quiero comenzar con un contexto muy rápido. Colombia viene de un crecimiento espectacular a nivel mundial, gracias no solamente al rebote de un mal año en la pandemia, sino particularmente de una serie de incentivos para estimular el crecimiento económico. Ya se prevé que el próximo año se va a desacelerar la economía colombiana y uno pensaría que es incoherente el gobierno de Gustavo Petro pretendiendo ponerle un palo en la rueda a ese desempeño económico. Dicen algunos entonces que no nos fue tan bien. Bueno, Colombia no solamente es el país que más crece de la región en estos años, sino llegó a ser el país que más creció en el mundo, gracias precisamente al desempeño de un sector productivo que este gobierno pretende asfixiar. Fue tan bueno el crecimiento económico que tanto el déficit fiscal como la deuda pública se han venido reduciendo gracias a una recuperación vía recaudo, sin cobrar un solo impuesto más, sin ampliar la base de contribuyentes. Vemos que el déficit se reduce frente a lo que estaba proyectado para el 2022 del 7% al 5.6%, va a cerrar este año, y del 67% de la deuda que se estimaba para el 2022 en diciembre va a quedar en 57%. Es decir, no es verdad que no vayamos por una buena senda en la materia de los compromisos fiscales, y sería mucho más fácil cerrar estos compromisos o cumplir con ellos si se protegiera la fuente de ingresos. Rápidamente, dicen que nos endeudamos. Claro que el gobierno se endeudó para atender los compromisos sociales, y buena parte de ese endeudamiento fue gracias a este gobierno, a muchos de ustedes en el Congreso pasado. Y vale la pena destacar rápidamente, la inversión social en el gobierno pasado llegó hasta 11.5 billones, comenzando en 2.13 en el 2018. Inversión social que fue a alimentar a las personas que estaban pasando hambre en la pandemia y a darle la protección a los empleos, a las personas que tenían el riesgo de perderlo, entre muchos otros beneficios. Siguiente. Nos fue bien, no solamente en materia de lucha en recuperación económica, sino en lucha contra el COVID. Colombia superó a buena parte de los países, no solamente de la región, sino particularmente a los países más desarrollados en esta materia. Es decir, dejando sin argumentos a la oposición que decía que el gobierno pasado no había entregado las vacunas necesarias. Ahora, siguiente. Nos dicen que esta reforma tributaria es para cumplir compromisos fiscales. Falso, nunca lo han dicho. No se han comprometido con eso. Por el contrario, nos garantizan que esta plata será para mayor gasto. Así que ni mejoraremos la calificación de riesgo, ni tampoco tendremos un mejor desempeño fiscal. Siguiente. Aquí hay un argumento poderoso. El gobierno nos dice que Colombia tiene un sistema regresivo de tributación y nos muestra una gráfica parecida a esta en la exposición de motivos. Juan Pablo Córdoba, Luis Fernando Mejía, uno presidente del Consejo Autónomo de la Regla Fiscal y el otro presidente de Findeter, hacen una corrección metodológica y siguiente, nos corrigen esa curva por ingresos netos. Es decir, lo que presenta el gobierno es parcialmente cierto, tiene un error metodológico porque solo tiene en cuenta ingresos brutos, no ingresos netos, que son fundamentales para tener en cuenta las deducciones de ganancias ocasionales y rentas no laborales.
Así que este es el sistema tributario que hoy tiene Colombia, completamente progresivo. Y esta es una corrección que hace la ANDI por impuestos en las sociedades. ¿Qué quiere decir eso, colegas? Quiere decir que el argumento de que la reforma hará al país un sistema más progresivo no es cierto. Ahora, lo que sí es cierto es que le quieren cobrar más a una gente, está bien, pero son dos argumentos diferentes. Y que quede claro que esta reforma no va a hacer a Colombia un país menos desigual. Lo que hace a Colombia un país menos desigual es invertir los recursos correctamente. Plata sí hay. Y vemos en la siguiente gráfica, además, el impacto. Y yo le quiero decir, senador Mauricio Gómez, Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio, mira, Colombia Justa Libres, amigos de los demás partidos, este es el impacto de la reforma tributaria, completamente regresivo. De acuerdo al Observatorio Fiscal de la Javeriana, una persona que gane menos de 165.000 pesos va a ser la persona más afectada como proporción de su ingreso. Va a tener que asumir un costo adicional en impuestos del 5%, mientras que una persona que gane 500 millones de pesos solo se le va a aumentar la tributación en 0.8%. Díganme ustedes si eso no es regresivo. Pero además, tengo que citar hoy al director de la DIAN, que entiendo dio hoy una entrevista en la W y quisiera citarlo en esta oportunidad. Dice lo siguiente, abro comillas, esta es una reforma tributaria progresiva, dice. Y después dice, no necesariamente deben ser los más ricos quienes van a pagar. La reforma está enfocada en los que tienen mayor capacidad contributiva. Es la clase media la que debe contribuir más, dice el director de la DIAN. Siguiente. ¿Cuál es la mejor reforma tributaria que defiende el Centro Democrático? Estimular el crecimiento económico, como ya lo demostré. Miren ustedes, logramos en este año, a cierre de agosto, recoger casi más de 20 billones de pesos gracias al crecimiento económico sin cobrar un impuesto más. Siguiente. Esta es la correlación entre el recaudo y el crecimiento económico. Entre más recaudo, entre más crecimiento económico, más recaudo. Es decir, hay que apuntarle a que si la economía crece, los impuestos crecen. Esta reforma tributaria hará lo contrario. Desacelerar la economía y por tanto el recaudo en el mediano plazo será menor. Siguiente. Aquí, por ejemplo, quiero insistir en esto para ustedes y para los colombianos. Este gobierno que dice representar a las personas de menores ingresos está pegando un tiro en el pie. El tiro en la cabeza es acabando el sector minero energético, pero este es un tiro en el pie. Y es que lo que está pretendiendo hacer es acabar la principal fuente de superación de pobreza en Colombia, que es el crecimiento económico. Crecimiento económico no es más plata para los ricos, se equivocan. Crecimiento económico es más empleo, más emprendimiento, más oportunidades. Dice Fedesarrollo que la superación de la pobreza se explica en un 72% entre el año 2002 y 2017 por el crecimiento económico. Yo aquí voy a entrar en algunos puntos y me tomaré estos 12 minutos profundizando temas fundamentales. Y les quiero pedir con mucho respeto que me escuchen, incluso a quienes no están de acuerdo conmigo. Porque, colegas, yo presenté una proposición de aplazamiento porque solo los ponentes tuvimos la oportunidad de discutir a profundidad la reforma tributaria. Muchos de los que están aquí hoy se están sometiendo a enfrentar un articulado que, con todo respeto digo, no se conoce a profundidad. Yo creo que hoy debimos haber aplazado este debate para que cada uno de ustedes tuviera la oportunidad de estar informado sobre cada uno de los artículos, pero además sobre el efecto. Miren ustedes, colegas, no voy a decir nombres por respeto, pero algunos colegas yo les dije ayer, ojo, no grabemos el pan. Y me dicen, no, es que el pan no está grabado, lo que está grabado es el empaque del pan. Falso. El pan hoy, Gustavo Petro lo está grabando. ¿Será eso responsable? Y ahí mostramos dos cosas. Uno, desinformación. Dos, ligereza. Yo quiero pedirles que si no vamos a aplazar esta discusión, profundicemos cada artículo. Sin afán. Tenemos la prerrogativa para votar cada artículo independientemente y cada proposición. Aquí voy a entrar rápidamente en algunos, pero como el tiempo es limitado, no voy a seguirme por la presentación, sino los quiero poner en contexto. Primero, me voy a alimentos. Hoy, cuando hay inflación y cuando hay hambre, parece completamente absurdo que este gobierno grave los alimentos.
El Centro Democrático ha presentado 3 proposiciones, director, ministro, ojalá usted nos acompañe y ojalá todos. Primero, sacar el pan de los impuestos que pretenden poner. Todos los productos de panadería, que son los que llegan a las personas de menores recursos, ¿no? Cualquier marca, pan, de pan tajado o pan en cualquier modalidad, llega a las personas de menos recursos. Segundo, sacar los productos lácteos, colegas, sacar los productos lácteos. Tercero, excluir el chocolate real. Muchos de ustedes firmaron esa proposición y es el chocolate real con más de 70% de cacao, una industria fundamental para el desarrollo agropecuario del país. Aquí está también la leche que pretenden gravar en este gobierno y es fundamental proteger entonces la industria de cacao. 3 proposiciones concretas y por supuesto pediremos eliminar todo el capítulo de bebidas azucaradas y de ultraprocesados. ¿Por qué? Y plástico un solo uso, porque ahí va incluido se estima que esos impuestos van a aumentar por lo menos en 2% la inflación y van a seguir contribuyendo a que los alimentos cuesten más. Segundo punto, el gran mico de esta reforma, diría yo que se asimila al mico de la impunidad con la primera línea. Es una tarifa mínima del 15% que plantea este gobierno, no se discutió en ponentes, la pupitrearon en las comisiones conjuntas y cuando nos dimos cuenta ya empezaron a hacer modificaciones que hoy la camuflan con una tarifa depurada de renta. Pero ojo, colegas, ya les explicaré yo cuando lleguemos a ese punto los inconvenientes, pero lo que es evidente es que este gobierno nos está metiendo de alguna manera una tarifa de renta presuntiva, pero además una tarifa de renta que sé que muchos de ustedes comprenden el daño que le hace, porque por un lado se estimulan unas industrias y por el otro se golpea. Para no ir muy lejos, los fondos de pensiones empiezan a tener que pagar unos impuestos que antes no tenían que pagar, es decir, desprotegiendo el ahorro y el trabajo de los colombianos. Tercero, colombianos, Partido Liberal, Conservador, Cambio Radical, Mira, Colombia Justa Libres. Nosotros somos conscientes de que el sector minero energético no se puede golpear. Hoy se materializa el primer freno a este sector. Con esta reforma tributaria aprobada como está, sube el dólar mañana por lo menos 300 pesos. Colegas, yo les invito, si el gobierno no baja el dólar, nosotros sí. Negando la no deducibilidad de las regalías, mañana el dólar amanece 200 pesos más bajo. ¿Cómo es que este gobierno se empeña en acabar la sostenibilidad fiscal del país, golpeando el sector que representa esa tranquilidad económica? ¿Cómo es posible que este gobierno se empeñe de manera caprichosa en acabar un sector que representa la única fuente para la transición energética? Dice Fedesarrollo, acabamos de aprobar en comisiones conjuntas las regalías, dice Fedesarrollo que se bajará en los próximos años el 10% de la plata de regalías si se aprueba como está. Aquí, quienes tienen hoy una representación local, ¿somos conscientes de la pérdida de plata para las regiones? Dice además que habrá un decrecimiento económico y que se perderá, se estima, 82.000 barriles al día. Ojo lo que estamos aprobando aquí si se aprueba la no deducibilidad. Por ejemplo, sabíamos con los dividendos, por ejemplo, se está llevando a Colombia a ser el tercer país menos competitivo de la OCDE, con una doble tributación y el menos competitivo de la región. Colegas, si quieren subir la tributación de dividendos, que lo hagan, pero hagámoslo no unificando renta líquida gravable y hagámoslo hasta un máximo de 15%. El descuento que este gobierno propone es regresivo, como lo presentaré en esa proposición. Les doy un ejemplo rápido. Un pequeño accionista de Ecopetrol que gane hasta menos de 30 millones, 40 millones de pesos, por ejemplo, va a tener que pagar más impuestos de dividendos que el gran accionista de un banco que pueda ganarse hasta 1.000 millones de pesos. Tiene el descuento del 19, el de los 1.000 millones, pero no el de los 30. Entonces, realmente, y eso que yo lo que planteo aquí es que una persona que se gane 1 millón en dividendos, 2, 3, 4, la plata que se ganen desde 500.000 pesos no va a tener descuento. Esos pequeños accionistas van a tener esa dificultad y los grandes accionistas, en cambio, no tendrán ese problema. Patrimonio, colegas.
El impuesto a patrimonio debe ser temporal, no permanente. Tenemos que garantizar que el impuesto sea por 5 años, que sea el próximo presidente el que determine si lo mantiene o no. Sobra... más tiempo para el senador Miguel Uribe. Llevo 14 minutos y medio. Por eso digo, más tiempo para el senador Uribe, otros 5 minutos. 5 y medio, exactamente. Entonces, decía yo que si Gustavo Petro se mantiene en el poder antidemocráticamente, pues ya no importará si es permanente o no el impuesto a patrimonio. Pero si la democracia la mantenemos en este Congreso, seremos nosotros y el próximo presidente el que determine si se debe mantener el impuesto al patrimonio. Entonces, temporalidad. Segundo, y quiero llamar la atención a todos ustedes, este gobierno trató de meter un mico al comienzo de la reforma, ampliando, especulando sobre la base gravable del patrimonio. Hemos logrado con un esfuerzo enorme mejorar ese articulado, pero aquí deberíamos hacer que el gobierno siga valorando los activos para el patrimonio, como lo hace para la renta, como lo ha venido haciendo, y no con esta nueva legislación o con esta nueva propuesta. Y quiero aprovechar, habiendo dicho eso, ministro, porque también tengo que reconocerlo a usted, al director de la DIAN, que mucho de lo que el Centro Democrático ha propuesto lo han incluido. Y le quiero agradecer también aquí públicamente a los demás ponentes, particularmente al ponente de la U, al ponente del Partido Liberal, que han sido receptivos, al Partido Conservador también, que fueron receptivos en todas las preocupaciones del Partido Centro Democrático. Gracias a lo que el Centro Democrático hizo hasta este momento, hemos logrado aliviar también, no solamente la carga en ciertos impuestos como dividendos o ganancia ocasional, sino particularmente protegimos los bancos de alimentos hasta una parte, aquí veremos el resto, las entidades sin ánimo de lucro, logramos volver al costo presunto para los cafeteros, logramos también, por ejemplo, entonces ha sido, claro, ya lo reconocí, querido Mir, entonces no, reconocí, pero, perdón. Otro minutico. Continúe, senador Miguel Uribe. Si hay otros 30 segundos, por favor. Sin interrupciones, por favor. Vuelvo y digo, me demoro 15 segundos en esto. Agradecí a los demás partidos porque han sido receptivos a las preocupaciones del Centro Democrático. Y por supuesto han presentado preocupaciones legítimas que nosotros también hemos acompañado. Y ese es el consenso que espero que usted reclama, senador Mauricio Gómez, el que usted lidere hoy aquí. Porque ojalá lo que pasó en la comisión no pase en la plenaria, donde prácticamente pupitrearon la reforma sin modificaciones. Qué grosería lo que allá pasó. Que aquí no pase lo mismo. ¿Y por qué menciono eso? Porque el Centro Democrático tomó la decisión de hacer una oposición inteligente. Podríamos estar en la calle incendiando, tirando piedra, como algunos otros hicieron en el pasado. Nosotros estamos aquí de manera respetuosa, ofreciendo argumentos, construyendo consensos y listos para apoyar lo que nos gusta. Quiero decir que gracias a nosotros, con los demás ponentes, pero liderado por Oscar Darío Pérez, logramos incluir otra vez el capítulo 3 de profesiones liberales en el régimen simple. Gracias a los demás partidos también, y con nosotros apoyando, logramos bajar la tarifa del régimen simple para promover formalidad. Es decir, hay cosas que vale la pena destacar, pero en su conjunto esta reforma va a asfixiar la economía colombiana. La reforma se va a aprobar, tristemente para los colombianos. Colegas, hagamos que el golpe sea lo menor posible. Seamos hoy responsables con los colombianos y aliviemos la carga que esta reforma trae. Esto es como una carga de dinamita a un país que se está tratando de recuperar. No permitamos que este gobierno se salga con las suyas. En muy poquito tiempo ha hecho mucho daño. En muy poquito tiempo ha hecho mucho daño. Estamos viviendo la inflación más alta de los últimos años y se viene una recesión. Nosotros no podemos ser irresponsables con los colombianos. El Centro Democrático salvará patria diciendo que aquí dimos la pelea. Y el próximo año, cuando este gobierno se esté hundiendo en esa crisis, nosotros no seremos los responsables. Yo invito a que los demás partidos sensatos, que aunque hacen gobierno con esta administración, nos den la oportunidad a los colombianos de seguir soñando en un mejor futuro. En el minuto que me queda, quiero pedirle a usted, presidente, nosotros pediremos la votación independiente de cada artículo y les pido que nos acompañen. Les pido a ustedes, colegas,
que nos acompañen en la posibilidad de eliminar los artículos más polémicos y más graves para los colombianos. Y finalmente, con o sin aval del gobierno nacional, modifiquemos los artículos que gravan a los hogares de bajos ingresos. ¿Por qué digo eso? Porque no necesitamos aval para modificar la reforma tributaria. Eso no es cierto. Aval sería si tuviera impacto fiscal, y si tuviera impacto fiscal aquí estaría la Comisión Cuarta debatiéndolo, y así no fue. Así que, colegas, no nos vamos a rendir, no importa cuántas veces hable yo aquí, o mis compañeros a quienes agradezco por sus apoyos. 30 segundos adicionales de gratitud por todos los cambios positivos. Quiero agradecerle especialmente a mi bancada por su acompañamiento en estos 3 meses de trabajo, por las proposiciones, por las propuestas, por las preocupaciones, por haber construido puentes de diálogo con la comunidad. Mientras aquí el gobierno no nos dejó en su momento escuchar para la votación de primer debate a la gente, nosotros en el Centro Democrático hemos promovido 2 audiencias públicas, una de emprendedores y una de sectores productivos y ciudadanos. Gracias a ustedes, colegas, gracias a los colegas de los demás partidos. Hoy es un día para ser sensatos en el Congreso, y gracias a los colombianos que nos estén acompañando, y gracias a usted, presidente, por el tiempo. Con mucho gusto.